Imagina por un momento el dolor de un niño al escuchar las palabras que destrozan su mundo. Tú no eres nuestro hermano verdadero. En las áridas tierras de Galaad, hace más de 3000 años, un niño llamado Jefte experimentó el rechazo más cruel que puede existir, el de su propia familia. Su padre, Galaad, era un hombre respetado, pero su madre era una prostituta, y esa marca lo seguiría toda su vida como una sombra imposible de borrar. Los hermanos de Jefte, nacidos de la esposa legítima, no podían soportar compartir su herencia con el hijo de la mujer extraña. «No heredarás en la casa de nuestro padre», le dijeron con desprecio, y lo expulsaron como si fuera un animal salvaje. Imagina el corazón de este niño, sintiéndose completamente solo en el mundo, caminando por el desierto sin saber si vería otro amanecer. Pero algo extraordinario sucede cuando Dios permite que atravesemos el valle más oscuro de nuestras vidas. El rechazo, que podría haber destruido a Jefte, se convirtió en el fuego que templó su carácter. En esa experiencia de abandono total, se forjó el guerrero más feroz que Israel había visto. Dios estaba escribiendo una historia que ningún ser humano podría imaginar, usando el dolor como cincel para esculpir a un libertador. Transformación en las sombras. El desierto tiene una manera particular de revelar quiénes somos realmente. Jefte no se dejó morir en la soledad. En cambio, se dirigió a la tierra de Tob, un lugar donde los marginados y los desesperados encontraban refugio. Allí, lejos de las comodidades de la civilización, comenzó a reunir a otros rechazados como él, hombres valientes que habían perdido todo, guerreros sin hogar, almas rotas que buscaban una segunda oportunidad. Bajo el liderazgo de Jefte, estos hombres se convirtieron en una fuerza temible. Él los entrenó no solo en el arte de la guerra, sino en el arte de la supervivencia. Aprendieron a convertir su dolor en fuerza, su abandono en determinación. Cada batalla que libraban contra los bandidos y saqueadores los hacía más fuertes, más unidos, más peligrosos. Mientras sus hermanos vivían cómodamente en Galaad, Jefte se estaba convirtiendo en algo que ellos nunca podrían ser, un verdadero líder. El desierto le enseñó que el verdadero poder no viene de la herencia o el linaje, sino de la capacidad de liderar a otros hacia la victoria. Dios estaba preparando a su instrumento, puliendo cada arista de su carácter para el momento en que Israel más lo necesitaría, la llamada desesperada. Cuando los enemigos regresan, 18 años habían pasado desde que Jefte fue expulsado de su hogar. 18 años de silencio, de ausencia, de olvido deliberado. Pero los amonitas, esos enemigos ancestrales de Israel, habían decidido reclamar las tierras que consideraban suyas. Su ejército era poderoso, sus intenciones eran claras: destruir a Israel y borrar su nombre de la historia. Los ancianos de Galaad, los mismos que habían permitido la expulsión de Jefte, ahora temblaban de miedo. Sus ejércitos eran insuficientes, sus estrategias inútiles. En su desesperación, recordaron al hijo rechazado que se había convertido en leyenda en el desierto. ¿Acaso no es Jefte el que nunca ha perdido una batalla? Swing, se preguntaban unos a otros. Con el orgullo hecho pedazos y el miedo corroyendo sus corazones, los ancianos emprendieron el humillante viaje hacia Tob. Imagina la ironía. Aquellos que habían considerado a Jefte indigno de pisar su tierra, ahora venían a suplicar su ayuda. «Ven y sé nuestro capitán», le rogaron, «para que peleemos contra los amonitas». El círculo se había cerrado, y el rechazado se había convertido en la única esperanza de salvación. El precio de la reconciliación. Jefte no era el mismo niño ingenuo que había sido expulsado años atrás. El desierto lo había convertido en un negociador astuto, un estratega brillante. Cuando los ancianos de Galaad le suplicaron que los ayudara,
Él no respondió con el entusiasmo desesperado que ellos esperaban. En cambio, les devolvió el mismo dolor que había recibido. ¿No me aborrecisteis y me expulsasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís a mí ahora que estáis en aflicción? Pero Jefte era más que un hombre herido. Era un líder visionario. Sabía que esta era su oportunidad no solo de venganza, sino de redención. Sin embargo, no aceptaría regresar en las mismas condiciones humillantes del pasado. Si me volvéis para que pelee contra los amonitas, y el Señor los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro cabeza? Zrenia preguntó con firmeza. Los ancianos, desesperados, no tuvieron más opción que aceptar. Prometieron que si él los libraba de los amonitas, sería constituido como líder permanente de Galaad. En el tabernáculo de Mizpa, delante del Señor, juraron su compromiso. El rechazado no solo regresaba como salvador, sino como gobernante. Dios estaba reescribiendo la historia, convirtiendo el rechazo en autoridad, el dolor en poder, la diplomacia antes de la guerra. Una de las cualidades más admirables de Jefte era su sabiduría estratégica. Aunque era un guerrero feroz, entendía que la verdadera grandeza de un líder se mide por su capacidad de evitar la guerra cuando es posible. Antes de desenvainar la espada, decidió apelar a la justicia y la razón. Envió mensajeros al rey de los amonitas con una pregunta directa. ¿Qué tienes conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey amonita respondió con una reclamación que había estado ardiendo en su corazón durante siglos. Porque Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y hasta el Jordán. Ahora, pues, devuélvela en paz. Era una acusación seria, pero Jefte conocía la historia de su pueblo mejor que cualquier escriba. Con una elocuencia que sorprendió a todos, Jefte respondió con un discurso magistral de historia y teología. Les recordó que Israel no había tomado tierras de Moab ni de Amón, sino que había conquistado el territorio de Sehón, rey de los amorreos, quien había atacado primero. ¿No poseerás tú lo que Quemos tu Dios te diere? Así nosotros poseeremos todo lo que el Señor nuestro Dios quitare de delante de nosotros, les dijo con una lógica implacable. Era un último intento de paz, mostrando que incluso los guerreros más feroces pueden ser diplomáticos cuando la justicia está de su lado. La unción divina. Cuando Dios elige al rechazado, cuando la diplomacia falló y la guerra se volvió inevitable, algo sobrenatural sucedió. Las Escrituras nos dicen que el Espíritu del Señor vino sobre Jefte, y cuando Dios unge a alguien, todo cambia. No importa el pasado, no importa el origen, no importa el rechazo humano. Cuando Dios pone su mano sobre una persona, esa persona se convierte en instrumento de su voluntad divina. Jefte sintió el poder de Dios corriendo por sus venas como fuego líquido. La unción divina no solo le dio fuerza física, sino claridad mental, sabiduría estratégica y una confianza inquebrantable en la victoria. El hijo de la prostituta, el rechazado, el marginado, ahora caminaba con la autoridad del Altísimo. Sus soldados lo veían diferente, sus enemigos lo temían, y él mismo sabía que no estaba solo en esta batalla. Si este contenido te está gustando, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con alguien más que necesite escuchar esta historia. Mientras Jefte se preparaba para la batalla más importante de su vida, pasó por las ciudades de Galaad y Manasés, reuniendo un ejército que no solo luchaba por territorio, sino por la supervivencia de su pueblo. Cada paso que daba estaba guiado por la unción divina, cada decisión respaldada por la sabiduría celestial. Una promesa que cambiará todo. Es aquí donde la historia de Jefte toma un giro que nos deja sin aliento y nos confronta con la complejidad del corazón humano.
Mientras se dirigía hacia la batalla decisiva contra los amonitas, Jefte hizo algo que cambiaría su vida para siempre. En un momento de intensa devoción, pero también de desesperación humana, hizo un voto al Señor. Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese en paz, será del Señor, y le ofreceré en holocausto. ¿Qué llevó a Jefte a hacer esta promesa tan extrema? Algunos sugieren que fue el fervor religioso de su época, otros que fue el peso de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. Lo que sí sabemos es que Jefte era un hombre que tomaba en serio sus compromisos con Dios. Había visto cómo el Señor había transformado su vida, cómo había convertido su rechazo en autoridad, y quería asegurar la victoria a cualquier precio. Esta decisión nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. Incluso los más grandes héroes de la fe pueden cometer errores terribles cuando actúan desde el miedo o la desesperación en lugar de la sabiduría. Jefte no sabía que estaba a punto de sellarse una tragedia que lo perseguiría por el resto de su vida, pero su voto ya estaba hecho, y él era un hombre de palabra. La victoria amarga. La batalla fue un triunfo absoluto. Con el poder de Dios fluyendo a través de él, Jefte lideró a sus hombres en una campaña militar que se convirtió en leyenda. Los amonitas, que habían venido con tanta arrogancia a reclamar tierras que no les pertenecían, fueron completamente derrotados. 20 ciudades cayeron ante el ejército de Jefte, desde Aroer hasta Minit y hasta Abel-Keramim. La victoria fue tan completa que se dice que los amonitas fueron sometidos delante de los hijos de Israel. Era exactamente lo que Jefte había pedido en su voto. Una victoria total, indiscutible, que asegurara la paz para su pueblo. Dios había cumplido su parte del pacto, y ahora Jefte tendría que cumplir la suya. Pero mientras sus soldados celebraban y el pueblo gritaba de júbilo, algo frío y terrible se instaló en el corazón de Jefte. Había ganado la guerra, había salvado a su pueblo, había cumplido su misión como líder. Sin embargo, ahora tenía que regresar a casa, y con cada paso que daba hacia Mizpa, el peso de su voto se hacía más pesado. Había prometido sacrificar lo primero que saliera de su casa a recibirlo, y no tenía idea de que eso cambiaría su vida para siempre. El momento que destroza un corazón. Nada podría haber preparado a Jefte para lo que vio cuando se acercó a su casa. Desde la distancia, escuchó el sonido de panderos y música, risas y cantos de celebración. Su corazón se llenó de una mezcla de orgullo y anticipación, pero también de una terrible premonición. Cuando finalmente pudo ver claramente, su mundo se desplomó. Allí estaba su hija, su única hija, corriendo hacia él con panderos en sus manos, bailando con una alegría pura e inocente. Detrás de ella venían las doncellas de la ciudad, todas celebrando el regreso del héroe, del libertador de Israel. Pero para Jefte, esa imagen hermosa se convirtió en la visión más devastadora de su vida. Su hija, lo más preciado que tenía, había sido la primera en salir de su casa a recibirlo. En ese momento, Jefte comprendió el precio terrible de su voto. Sus piernas temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas, y su corazón se hizo pedazos. «Ah, hija mía», gritó con una agonía que atravesaba los cielos, «en verdad me has doblegado, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor, y no podré retractarme». La victoria más grande de su vida se había convertido en la tragedia más profunda de su existencia, el sacrificio incomprensible. La respuesta de la hija de Jefte nos revela la profundidad de su carácter y la fortaleza de su fe. Cuando su padre le explicó entre lágrimas lo que había prometido, ella no se derrumbó, no maldijo, no culpó. En cambio, con una dignidad que supera nuestra comprensión, le dijo: «Padre mío,
Si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los amonitas. Sin embargo, hizo una petición que revela su humanidad. Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Era su forma de decir adiós a la vida que nunca viviría, a los sueños que nunca se cumplirían, a la familia que nunca tendría. Durante 2 meses, ella y sus amigas vagaron por las montañas, llorando no por la muerte, sino por la vida que no llegaría a experimentar. Este pasaje nos confronta con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Por qué no intervino como lo hizo con Abraham e Isaac? Lo que sí sabemos es que tanto Jefte como su hija honraron su compromiso con Dios, incluso cuando ese compromiso les costaba todo lo que más amaban. Al final de los 2 meses, la hija regresó y Jefte cumplió su voto. Desde entonces, las doncellas de Israel instituyeron una costumbre anual de lamentar por 4 días a la hija de Jefte, hermanos que se destrozan. Como si la tragedia personal no fuera suficiente, Jefte tuvo que enfrentar un nuevo conflicto que amenazaba con desgarrar a Israel desde adentro. Los hombres de Efraín, celosos de no haber sido llamados a participar en la gloriosa victoria sobre los amonitas, vinieron con amenazas y reclamos. ¿Por qué pasaste a hacer guerra contra los amonitas y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos a fuego tu casa contigo dentro. Le dijeron con una arrogancia que ocultaba su envidia. Jefte, ya marcado por el dolor de perder a su hija, no tenía paciencia para la política mezquina. Les respondió con la verdad. Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los amonitas, y os llamé, y no me librasteis de sus manos. Viendo pues que no me defendíais, puse mi vida en mi mano, y pasé contra los amonitas, y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? La respuesta de los efraimitas reveló su verdadero carácter. Comenzaron a insultar a los galaaditas, llamándolos fugitivos de Efraín. Era el colmo de la ingratitud y la arrogancia. Jefte, que había arriesgado todo por Israel, que había perdido a su única hija por la causa común, ahora tenía que defender a su pueblo contra otros israelitas. La guerra civil estalló, y en los vados del Jordán, los galaaditas implementaron una prueba cruel. Cualquiera que no pudiera pronunciar correctamente la palabra Shibolet era identificado como efraimita y ejecutado. 42.000 efraimitas murieron en ese conflicto fratricida. El legado eterno. Jefte gobernó Israel durante 6 años, llevando siempre en su corazón el peso de la decisión que había cambiado su vida para siempre. Su historia nos enseña verdades profundas sobre la condición humana, sobre el poder del rechazo para forjar caracteres excepcionales, pero también sobre las consecuencias devastadoras de las decisiones tomadas en momentos de presión extrema. ¿Qué podemos aprender de la vida de Jefte? Primero, que Dios puede usar incluso a los rechazados y marginados para cumplir sus propósitos más grandes. El hijo de la prostituta se convirtió en el libertador de Israel, demostrando que nuestro origen no determina nuestro destino. Segundo, que la fe auténtica a veces nos lleva a hacer compromisos que no entendemos completamente, pero que debemos honrar incluso cuando nos cueste todo. La historia de Jefte también nos advierte sobre el peligro de hacer votos precipitados en momentos de crisis. Su devoción a Dios era genuina, pero su sabiduría era limitada. Nos recuerda que debemos ser cuidadosos con nuestras promesas, especialmente aquellas que hacemos a Dios en momentos de desesperación. Finalmente, la historia de Jefte nos muestra que incluso los más grandes héroes de la fe son humanos,
con limitaciones, errores y corazones que pueden romperse. Cuando Jefte murió, fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Su tumba se convirtió en un recordatorio silencioso de que la grandeza y la tragedia a menudo van de la mano, de que los héroes más memorables son aquellos que pagan el precio más alto por sus convicciones. La historia de Jefte nos confronta con la complejidad de la fe, el poder del rechazo transformado en propósito y las consecuencias inevitables de nuestras decisiones. Su vida nos enseña que Dios puede usar incluso nuestros errores más terribles para enseñarnos lecciones que transforman no solo nuestras vidas, sino las de generaciones futuras. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que no la guardes para ti solo. Compártela con alguien que necesite escuchar que el rechazo no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva. Suscríbete a este canal. Deja tu comentario contándonos qué te impactó más de la historia de Jefte y dale like si sientes que este contenido puede bendecir a otros. Recuerda que esta historia está basada en el libro de Jueces, capítulos 10 al 12, en la Santa Biblia. Te animo a que leas estos pasajes por ti mismo y permitas que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra de Dios. Hasta la próxima historia. Que Dios bendiga tu camino.